Un saludo cordial, amigos, gracias por acompañarnos. Vamos a inclinar el rostro para unirnos en una oración pidiendo la bendición de nuestro Padre. Querido Dios y Padre nuestro, rogamos nuevamente tu bendición para comenzar nuestro día de actividades. Acompáñanos en cada cosa que hagamos, Padre. Que tu ángel guardián acampe alrededor nuestro y nos defienda. También, Padre, danos gracia y multiplica nuestros recursos para que no nos falte el pan de este día. Por favor, al abrir tu palabra igualmente, rogamos que nuestra fe sea fortalecida. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amigos, el texto para hoy está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El texto dice que la palabra profética es más segura, pero más segura ¿comparada con qué? Tenemos que leer el pasaje completo para darnos cuenta de qué está hablando el apóstol Pedro cuando dice que la palabra profética es más segura, pero ¿comparada con qué entonces? Insisto con la pregunta. Bueno, veamos algunos detalles. Por ejemplo, en el versículo 16, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que el apóstol está diciendo es que la autoridad, la firmeza con que hablan de la venida del Señor Jesucristo no está basado en una historia que les contaron, una fábula o alguien que les dio un testimonio, sino que la autoridad con que hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo, esa autoridad está respaldada en el hecho de que con sus propios ojos vieron la majestad de Dios. Esto es lo que dice el versículo, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿La majestad de quién? La majestad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al considerar este aspecto, lo que el apóstol nos está diciendo es que la autoridad que tiene para hablar depende de lo que él vio. Y desde luego tendríamos que preguntarnos en este caso, ¿qué fue lo que el apóstol Pedro vio? Exactamente qué fue lo que vio, cuándo lo vio, cómo lo vio. Tenemos que ver las circunstancias. Por ejemplo, capítulo 1, verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Pueden ustedes imaginarse, amigos, la impresión de un ser humano al escuchar la voz de Dios? Esa voz gloriosa que no solamente era potente, sino que era clara. Estaba tan bien articulado lo que decía que el apóstol registra estas palabras que contenían la voz que habló de las nubes. La voz dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora el apóstol Pedro está considerando ese momento cuando contempló la majestad del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurren estas cosas? Aquí mismo estamos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Allí, en el Monte Santo, ustedes, de acuerdo con el texto que acabamos de leer, verán que básicamente el apóstol Pedro ve la gloria en un monte, o ve la majestad en un monte, cuando escucha la voz del cielo, la voz de Dios Padre, y que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero notar junto con ustedes, amigos, que hay 4 datos importantes que el apóstol Pedro menciona que nos ayudan a identificar cuándo fue esa ocasión y dónde fue esa misma ocasión. Primero, evidentemente, el primer dato es que el apóstol Pedro estaba presente, porque él dice que vio con sus propios ojos la majestad, así que nadie le contó.
Este es un evento donde el apóstol Pedro estuvo personalmente. Segunda característica, dice que fue en un monte. Así que Pedro estaba presente, fue en un monte. Tercer característica, se oyó la voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la cuarta característica, el cuarto dato que nos ayuda a identificar dónde fue esto, cuándo fue esto, dice el texto que el Señor se glorificó porque dice que vieron su majestad. La palabra majestad, amigos, viene de la palabra griega megaloiotes. Y esta palabra griega significa gloria o esplendor. Entonces, en esta ocasión, amigos, Pedro estaba presente. Fue en un monte. Se escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado. Y algo importante, en esa ocasión ellos vieron la majestad del Señor Jesucristo, donde Él, basado en la palabra griega, de donde viene la palabra majestad, donde Él se glorificó, donde fue esplendoroso, resplandeciente. Ahora, amigos, hay dos ocasiones en que se repite la declaración del cielo, este es mi Hijo amado. La primera ocasión fue cuando allá en Mateo 3:17, el Señor Jesucristo, después de su bautismo, el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Pero esta no es la ocasión de la que Pedro está hablando, porque esto no ocurrió en un monte. Esto ocurrió en el río Jordán, un lugar diferente. Entonces, la ocasión en que se menciona la palabra o la frase, este es mi Hijo amado, no podía ser en la ocasión de su bautismo, es en otra ocasión. La segunda ocasión en que se menciona esta frase fue en el famoso Monte de la Transfiguración, registrado por Mateo capítulo 17. También lo registra Marcos en el capítulo 9, versículo 7, y Lucas 9:35. El asunto del bautismo, aclaro. El asunto del bautismo lo registran ellos, pero el asunto de la transfiguración solamente el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 5, es la única. Repaso, amigos, espero no confundirlos. Hay solo dos ocasiones en que se escuchó la voz, este es mi Hijo amado. La primera ocasión la registra Mateo, Marcos y Lucas en ocasión de su bautismo. La segunda ocasión la registra solo Mateo en el capítulo 17, versículo 5. Esto fue en el Monte de la Transfiguración, en donde, si nosotros leemos los primeros versículos del capítulo 17 de Mateo, vamos a ver que el apóstol Pedro fue llevado, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan. Estos tres personajes, Pedro estaba allí. El Señor se los llevó al monte de la transfiguración y estando allí, el Señor se transfiguró. Mire lo que dice Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Hasta ese momento, amigos, los discípulos habían visto de Jesús un personaje que hacía milagros. Pero en la antigüedad había otros hombres que habían hecho milagros. Por ejemplo, Eliseo sanó a un leproso. ¿Se acuerdan de Naamán, el capitán sirio? Fue sanado de la lepra. También el profeta Elías, él resucitó a un muerto. Así que ver los milagros que el Señor Jesucristo hacía, alguien podría decir, bueno, en la antigüedad también hubo otros personajes que lo hicieron. Sin embargo, amigos, hasta ese momento, ellos no habían visto al Señor Jesús glorificarse, como dice Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ni siquiera Moisés, que cuando bajó del cerro, solo el rostro le brillaba, pero a Jesús todo el cuerpo, toda la figura. Él se glorificó, se resplandeció en ese momento. A eso se refiere el apóstol Pedro. Ahora fíjense lo que agrega el apóstol. Estamos en 2 de Pedro 2:16. No les hemos dado a conocer el poder
y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Ahora, cuando el apóstol dice, ahora en el versículo 19, tenemos también la palabra profética. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos también, ¿comparada con qué? Pues a lo que se refiere es a la experiencia de haber visto personalmente al Señor Jesucristo. Esto no tenía comparación. Sin embargo, dice el apóstol Pedro, aunque yo vi personalmente a Jesús, aunque vi su gloria en ese santo monte, sin embargo, también tenemos la palabra profética. Es más segura, quiere decir, amigos, la comparación que hace la palabra profética la hace con la experiencia que el apóstol Pedro tuvo junto con sus compañeros. Entonces, amigos, recordemos, no menospreciemos la profecía pensando que tiene menos valor que la experiencia de haber visto personalmente al Señor Jesucristo. Demostremos no solamente interés abriendo sus páginas, sino dedicando tiempo para que esa palabra profética también fundamente una fe en nuestro corazón, una fe sólida en la esperanza bienaventurada del regreso del Señor. Oremos entonces. Padre, nosotros no tuvimos o no tenemos el privilegio como los discípulos de ver a tu Hijo andar en esta tierra. Sin embargo, también tenemos la palabra profética nosotros. Esa sí está a nuestro alcance. Y el apóstol dijo que la palabra profética es más permanente. Padre, mañana queremos continuar con este estudio. Ayúdanos a entender por qué es más permanente. Por ahora, rogamos que nos ayudes a hacer de ella una lámpara a nuestros pies. En el nombre de Jesús. Amén.